¿Qué tal? ¿Cómo están? Me gusta saludarlos nuevamente. Vamos a hablar ahora del tema de dirección y liderazgo. Ya empezamos a comentar en el video anterior acerca de este tema y es importante decirles que son dos términos que ustedes conocen desde que ingresaron en la licenciatura, durante la materia de administración 1 que vieron en primer semestre, seguramente les hablaron de estos dos términos. Pero también es importante comentar que no solamente aplicados estos dos términos a la parte de su formación académica, sino que seguramente ustedes en diferentes medios de comunicación, haciendo referencia al ambiente social, político, deportivo, religioso, escuchan hablar de estos dos términos. Si es un buen director, si es un buen líder, si no es un buen director o no es un buen líder, una buena directora o una buena lideresa. Entonces es importante que establezcamos esta diferencia en estos dos términos. Y yo diría de entrada que la dirección es la etapa del proceso administrativo que nos permite dirigir a las personas a través de recursos, no solamente hablando del personal, que es el recurso fundamental de la organización, sino también administrar adecuadamente el recurso material, el recurso técnico, el recurso financiero. Pero por otro lado tenemos también el concepto de liderazgo, y yo diría que el concepto de liderazgo tiene una perspectiva muy importante porque nos permite modificar a través de la influencia los comportamientos de las personas o los grupos. Es decir, un buen líder no necesita actuar coercitivamente, castigando, premiando a sus colaboradores como lo podría hacer un buen director, sino que éste logra un convencimiento de la participación de los colaboradores sin obligarlos, sino solamente a partir de la influencia, del carisma, de la capacidad que tenga para trabajar con ellos. Si pudiésemos definir en una sola palabra el término de dirección, yo diría que sería igual a resultados. Si pudiéramos definir el término de liderazgo en una sola palabra, yo diría igual personas. Es decir, estos dos términos no podemos manejarlos por separado. ¿Por qué? Porque tienen una gran importancia el hecho de saber dar órdenes, dar instrucciones para que el personal cumpla con los resultados, con las metas, con los objetivos de la organización, pero también por otro lado saber trabajar con las personas para tratar de encontrar la máxima capacidad, la máxima habilidad en servicio o en juego de la actividad que está desempeñando la persona en la organización. Hay otro concepto que está muy ligado tanto al término de dirección como al término de liderazgo y hablamos de poder. Yo les hablé hace un momento del concepto de influencia y dije que es la capacidad de modificar el comportamiento de las personas o los grupos. Y entonces en ese concepto de poder es precisamente la capacidad de influir en las personas. Y ese poder puede representarse de 5 posibles maneras. Podemos hablar del poder coercitivo o de coacción, de premio o de castigo, del poder referente, del poder experto, del poder legal y obviamente de un poder que a veces se puede considerar como un poder oficial, ¿no? Es decir, tanto el poder legal como el poder oficial es el que se adquiere en una organización por el simple hecho de que son contratados los directores para que desempeñen una función. Tal vez la pregunta que ustedes sería ¿cuál de estos 5 tipos de poder es el mejor? Yo les diría que no hay un tipo de poder, un tipo de liderazgo, un tipo de poder ideal, sino que se tienen que activar dependiendo de las características de la organización en la que trabajemos, de las características del personal, de las características de las actividades que estemos desempeñando. Entonces, podríamos decir que el liderazgo es un ejercicio que implica que la persona tenga la capacidad, la habilidad para utilizar diferentes estilos de liderazgo dependiendo de la circunstancia en la que se encuentre. Entonces, ahí también podemos hablar de la importancia que tiene ese doble juego entre la dirección y el liderazgo. Ustedes se preguntarán, bueno, de los modelos de liderazgo que tenemos, ¿cuáles son los que normalmente han estado vigentes a lo largo de las décadas anteriores o a lo largo de los siguientes años? Bueno, pues podemos hablar que normalmente hablamos de un liderazgo autocrático y democrático, en estos dos extremos de lo que es
el líder que involucra a sus colaboradores para tomar decisiones o el líder que simplemente toma las decisiones y les avisa a sus colaboradores lo que tienen que hacer. Ustedes preguntarían, de estos dos estilos de liderazgo, ¿cuáles son los que se utilizan con mayor frecuencia? Bueno, un poco hacer referencia a las características de México como país, en el que normalmente tiene un sistema patriarcal, en el que normalmente el papá es el que toma las decisiones, y esto se refleja normalmente en las organizaciones. Fíjense qué curioso, la formación que recibimos de jóvenes o de niños se refleja luego cuando desempeñamos una tarea en alguna organización. Y bueno, nos encontramos que ese líder autocrático que simplemente le decía a los colaboradores qué hacer y no aceptaba ningún comentario ni ninguna opinión, pues es un estilo de liderazgo que se ha formado muchas veces desde la familia, ¿no? Y que desafortunadamente en el caso de una buena cantidad de empresas mexicanas se repite. Si hacemos la comparación, por ejemplo, con empresas japonesas o empresas americanas, en las que las empresas japonesas o las empresas orientales en general de todos los países de Oriente involucran a la mayor cantidad de colaboradores en un trabajo en equipo. También porque su principio es familiar, su principio es de la colaboración, de compartir, y eso se refleja también en un estilo de liderazgo que más enfocado hacia la parte democrática. Y en el caso, por ejemplo, de las empresas norteamericanas que trabajan normalmente orientadas a resultados, pues es un estilo también orientado básicamente a resultados, que se refleja también en un estilo autocrático muy parecido al mexicano, claro, pero como mexicanos ustedes saben que nadie nos gana, ¿no? Tiene una forma muy particular de trabajar. Entonces vemos que estos dos estilos de liderazgo, entre el autocrático y democrático, normalmente nos van a servir para tratar de trabajar estilos básicos en las organizaciones. ¿Cuáles son los nuevos modelos que se han estado incrementando? Bueno, pues hablamos básicamente del estilo de la rejilla o el grid gerencial, que se enfoca básicamente a tratar de encontrar diferentes estilos de liderazgo, ubicando 5 estilos básicos. El estilo centrado entre la orientación a los resultados hacia las personas, un estilo que en la malla se identifica como estilo 5-5, el estilo orientado hacia la autoridad tareas, en el que se le va a dar mayor importancia, es el estilo 1-9 en la rejilla, que se le va a dar mayor importancia, por ejemplo, a los resultados y menos a la relación con las personas. El estilo orientado hacia las personas y no hacia los resultados, que es el 9-1, en el que hay una gran importancia por tratar de darle una mayor relevancia al colaborador, tratándolo adecuadamente, siendo cordial con él y siempre tratando de estar del lado de los colaboradores. Pero también tenemos el estilo Country Club, que es el estilo del club campestre que se le llama, en el que a veces se deja de dar orientación a la parte de los resultados y se le da más a la parte de la orientación hacia las personas. Y finalmente tenemos el estilo empobrecido, que es el estilo 1-1, que no es recomendable para ninguna organizaciones. Seguramente algunos de ustedes tendrán esa experiencia de trabajar con directores que son muy poco preocupados de la tarea, pero además de estar poco preocupados por la tarea, también se preocupan muy poco también por las personas. Entonces, ¿cuál de los estilos es el mejor? Ya lo comentamos hace un momento. Debe ser una combinación de diferentes estilos de liderazgo en los que pueden irse manejando poco a poco los diferentes estilos y que el líder sea capaz de ir moviendo poco a poco su estilo de liderazgo de acuerdo a las situaciones de la organización. Finalmente hablamos de este estilo de liderazgo situacional, en el que dependiendo de las situaciones de la organización, del personal, de las actividades, puede irse moviendo el estilo de liderazgo desde un estilo basado en la tarea hasta un estilo de delegar para dejar que las personas trabajen de manera autónoma sin que el líder tenga que estarlos presionando. Creo que para el tema de dirección y liderazgo es suficiente información. Claro, en las siguientes sesiones estaremos comentando respecto de este tema para efecto de seguir ahondando en la formación de habilidades directivas. Muchas gracias por su atención y seguimos en contacto.